Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula de administración. En esta sesión vamos a revisar la temática de la planeación, las características, los principios y los procesos. Bueno, para que toda empresa pueda funcionar y tenga éxito y que no dependa precisamente de acciones al azar, es fundamental que tenga todo un proceso de planeación. Entonces, en esta temática vamos a revisar precisamente todas esas decisiones anticipadas que de alguna manera son el punto de partida del proceso administrativo. La planeación, pues, va a ser esa primera etapa del proceso en donde vamos a permitir definir el rumbo de la organización o de la empresa que estamos creando o que estamos conformando. Y bueno, lo que permite definir precisamente el rumbo de la organización es lo que nos va a permitir reducir la incertidumbre y la toma de decisiones. Es lo que va a hacer como la parte asertiva de que nosotros tomemos decisiones buenas a favor de esta parte de nuestra empresa o de nuestra organización. ¿Qué quiere decir? Que bueno, aquí vamos a implicar que vamos a tomar algunos objetivos, definirlos bien y anticipar cualquier escenario futuro y de alguna manera establecer algunas acciones en caso de que esas metas o esos objetivos no se estén alcanzando. Bueno, ¿qué es lo que vamos a definir principalmente en la planeación? La planeación es ese proceso mediante el cual vamos a establecer esos objetivos y vamos a determinar qué acciones son necesarias para alcanzarlos de manera eficiente. Entonces, desde la perspectiva estratégica, hablamos de que la planeación tiene que responder a cuatro principales preguntas. ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se logrará? ¿Cuándo se logrará? ¿Y con qué recursos se logrará? Estas son como las preguntas eje que nos van a permitir diseñar precisamente esos objetivos y determinar nuestras acciones a desarrollar dentro de nuestra organización o nuestra empresa. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, el hecho de que le demos dirección a la organización o a las empresas va a reducir precisamente esos riesgos de incertidumbre, va a facilitar la coordinación de las actividades y esto es lo que va a hacer óptimos los recursos de nuestra empresa, que como bien, pues van a ser como la base de nuestro control. Y bueno, ¿qué caracteriza a la planeación? La planeación se va a caracterizar principalmente porque es continua, no es estática, se tiene que adaptar a los cambios del entorno, es sistemática, eh, tiene que seguir pues precisamente esa parte de la serie de pasos ordenados que tenemos que llevar a cabo para poder realizar algo. Tiene que ser orientada hacia un futuro, precisamente porque tiene que anticipar los escenarios que de alguna manera van a tener ciertas condiciones para poder realizar esos objetivos. Y si no los tiene, bueno, ¿qué otras acciones nos vamos a permitir realizar para que podamos modificar el rumbo de nuestra empresa, pero a manera de que esto también tenga que ver con los objetivos o con las metas que nos estamos proponiendo? Bueno, implica así, por lo tanto, una sistematización. Va a haber un proceso estructurado y ordenado que hay que seguir y este mismo va a llevar un registro claro de todo lo que se va realizando en cada parte del proceso. Implica una toma de decisiones, por supuesto, porque bueno, tenemos que seleccionar esas diferentes alternativas que vamos a realizar y a llevar a cabo. Tiene que haber una continuidad porque bueno, la planeación es un proceso permanente y las condiciones del entorno, aunque van cambiando constantemente, precisamente la continuidad es lo que va a permitir que esas acciones se sigan llevando a cabo. ¿Con qué? Pues con flexibilidad. Una de las características de la planeación precisamente es esta, que sea flexible. ¿Qué quiere decir? Que se va a ajustar ante cualquier tipo de imprevisto que se pueda presentar a nuestra empresa. Por lo tanto, va a ser capaz de que sin perder de vista los objetivos podamos adaptarnos a esos cambios que se estén dando.
Y bueno, se habla de que es una unidad o de que es una parte integral. ¿Por qué se le llama la planeación o por qué se caracteriza por ser integral? Por el hecho de que abarca todas las áreas de la organización. La planeación precisamente va a adoptar desde el liderazgo, qué es lo que tiene que hacer, la parte de la fuerza laboral, qué tiene que hacer cada quien dentro de sus funciones, qué es lo que hace cada uno de los departamentos. Todos los planes deben estar perfectamente alineados con los objetivos generales de nuestra organización o de nuestra empresa, y eso es lo que la va a volver integral. Bueno, aparte de que la planeación tiene ciertas características, también tiene principios que orientan la aplicación de la planeación dentro de nuestra empresa. Bueno, aquí podemos identificar el principio de factibilidad. Se habla de que los planes deben de ser realistas y los recursos deben estar disponibles. No podemos hablar de una empresa o crear una empresa sobre supuestos y principalmente cuando no hay recursos que ejecutar, porque pues entonces en principio no estaríamos teniendo nada. Sería como una construcción imaginaria. Por lo tanto, esa precisión de los planes deben de ser claras, deben de ser planes muy claros y muy específicos. Viene también precisamente el hecho de que el principio de objetividad. Dentro de la planeación tenemos que sentar siempre datos verificables. Tiene que basarse en realidades y no en supuestos. Suponer es algo muy subjetivo, por lo tanto le va a quitar ese principio de factibilidad a la empresa. Entonces podemos ver como si es factible, quiere decir que tiene un principio de objetividad y que precisamente porque puede basarse en datos verificables es que esta empresa es factible. Entonces vamos viendo cómo estos principios también van de manera interrelacionada. Bueno, está el principio de flexibilidad. ¿Qué pasa con la flexibilidad? Bueno, deben permitir que ante cualquier situación de cambio, la empresa o la organización pueda tener algún ajuste necesario sin perder de vista los objetivos. Y quiere decir que si pasa algo, tendríamos que modificar quizá algunas acciones, pero jamás los objetivos. Bueno, hay un principio también de unidad. Este principio de unidad es en donde todos los planes se integran para un plan general. Es lo que les comentaba. Cada quien tiene sus funciones, cada departamento sabe qué actividades tiene que realizar. El líder sabe cómo tiene que coordinar cada uno de los departamentos, sabe que debe de llevar la coordinación general de nuestra empresa y precisamente debe de incentivar y de motivar los principios de compromiso. La planeación implica que las acciones futuras estén comprometidas con los recursos. Y quiere decir que tanto yo, dentro del capital que genero o que eh, pues dejo para precisamente para mi empresa, debe de tener esa parte de que la fuerza de trabajo pues se comprometa a realizar esas acciones en favor de los objetivos. Y bueno, con ello viene el principio de precisión. Los planes deben de ser claros, muy específicos y detallados para que cada departamento sepa qué es lo que tiene que realizar, sepa cuáles son sus funciones y en caso de faltar o de no contar con una parte de las funciones o con algún detalle en algún departamento, entonces es aquí ese principio de precisión en donde al ser clara la planeación, a hacer planes detallados con acciones detalladas y específicas, va a permitir que se puedan ejecutar y que de alguna manera quien coordina o quien lidera estas empresas tome decisiones a favor de los objetivos o del alcance de estos. Y bueno, nuestra planeación también tiene un proceso. El proceso de planeación, bueno, inicia con un diagnóstico o análisis. Vamos a revisar qué factores internos y externos a través de un FODA podemos este, definir ciertas cosas, qué fortalezas tenemos, qué oportunidades hay, qué debilidades y qué amenazas está presentando nuestra empresa. Después de que ya realizamos un diagnóstico, ya construimos nuestro FODA,
vamos a realizar el establecimiento de objetivos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que deben de ser claros, medibles y alcanzables. Por ejemplo, la organización tiene que ser de alguna manera definida por un tiempo, algo que vamos a llamar SMART. Y en este tiempo o en este periodo de tiempo, tiene que haber acciones que podamos registrar y decir, ah, bueno, de estas acciones llegamos hasta tal punto para lograr el 50% de nuestro objetivo. Bueno, ahora vamos a plantearnos una segunda parte con el mismo tiempo o en menor tiempo para alcanzar la totalidad del objetivo. Por lo tanto, precisamente en este punto, en el establecimiento de objetivos, en donde vamos a especificar que sean medibles, que sean alcanzables, relevantes y que tengan ese tiempo definido para poder hacer las comparaciones. Otro punto importante dentro del proceso de planeación está el desarrollo de los planes de acción. Los planes de acción van a ser esas actividades específicas. eh, ¿Quiénes están encargados de esas, precisamente de esas responsabilidades específicas y en qué tiempo se tienen que realizar? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, vamos a realizar planes estratégicos, planes tácticos y planes operativos que nos permitan precisamente desarrollar esas actividades en ese cierto tiempo. Y bueno, de ahí viene otra parte del proceso que se llama asignación de recursos. Los recursos van a ser tanto humanos como financieros, materiales y tecnológicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos ya el diseño de cada una de las áreas que van a funcionar dentro de una organización o una empresa, cada quien va a tener sus propios elementos financieros o su capital para poder funcionar. Tiene que haber una fuerza de trabajo, así que la fuerza, el recurso humano también cuenta bastante. Tiene que haber materia y tiene que haber elementos tecnológicos que nos permitan ser más productivos, más eficientes y bueno, de esta manera poder llegar a los objetivos. Y finalmente, vamos a encontrar la parte del proceso de la evaluación y la retroalimentación. Aquí es en donde vamos a medir los resultados y hacer ajustes precisamente para que esos objetivos los podamos alcanzar. Digamos que aquí es en donde se van a revisar los resultados del proceso de la planeación y habrá que tomar nuevas decisiones para mejorar o para mantener algunas pues no sé, algunas acciones que nos estén dando resultado. Bueno, ¿cuál es la importancia precisamente de planear dentro de la administración? La planeación, así como en la administración, como en otras áreas del conocimiento, reduce la incertidumbre, facilita la toma de decisiones al momento de que las acciones no están cubriendo lo necesario para llegar al objetivo y precisamente nos va a permitir optimizar los recursos con los que contamos para poder lograr ese objetivo. Hablamos de que la planeación pues va a mejorar la coordinación organizacional y nos va a permitir analizar acciones o problemas o escenarios o incluso oportunidades que se pueden presentar dentro del desarrollo de mi empresa. Y esto siempre hay que tenerlo muy, muy claro y ser muy conscientes de que esto es fundamental para que todo pueda funcionar bien. Bueno, ¿en dónde aplicamos la planeación? Mm, digamos, por ejemplo, ¿no? Vamos a aperturar una cafetería. Nuestro objetivo es abrirla en 6 meses con una rentabilidad del 20%. Las estrategias, bueno, van a ser la diferenciación por productos orgánicos. Digamos que como hay demanda de productos orgánicos y no hay más, bueno, mi cafetería va a vender esos productos orgánicos. Bueno, ahora después de que ya planeé la estrategia, ahora sí tengo que empezar a diseñar mi plan de acción. Tengo que ver la ubicación, tengo que ver qué proveedores hay, tengo que ver el marketing. Y precisamente cuando ya empiece a andar mi empresa, entonces sí, ahora sí voy a analizar, voy a hacer mi proceso de evaluación. ¿Qué pasa con mis ventas mensuales? ¿Por qué no alcanzo el objetivo?
el público al que yo sirvo o los clientes que llegan a mi negocio realmente se encuentran satisfechos con el servicio o qué es lo que está pasando. Aquí es en donde podemos ver que la planificación es un elemento súper importante para poder tener como una perspectiva general o un panorama de varias cosas que pueden suceder. Y bueno, para cerrar nuestra temática, quiero comentarles que bueno, la planeación va a ser una función esencial dentro del proceso administrativo. Es una herramienta que nos va a permitir la organización de todas las acciones, pero también la anticipación al futuro. ¿Qué quiere decir? Si yo ya analicé los riesgos, los panoramas y ya vi que pueden suceder, no sé, tres cosas diferentes, pues yo voy a tener las acciones que van hacia mi objetivo. Pero si esto no funciona, si no se aplica correctamente, yo ya tengo acciones reservadas para poder volver a encaminar esa parte del proceso de la administración e encaminarlo otra vez al objetivo. Y de esto se trata precisamente la evaluación. De esto se trata de que planeemos antes para garantizar que todos esos planes sean viables, que tengan objetivos y que sean alineados con fines de la organización. Entonces, digamos que una organización que no planea su futuro está destinada a reaccionar ante él. Y esto muchas veces significa el cierre de esas empresas o de estas organizaciones porque no se actúa de manera asertiva. Bueno, como siempre, les compartimos nuestra sección de repaso. El primer planteamiento dice lo siguiente. Una empresa diseña un plan estratégico considerando cambios tecnológicos futuros, posibles riesgos del mercado y escenarios económicos. Pregunta, ¿qué característica de la planeación se refleja principalmente? Bueno, recuerden que una de las partes elementales de la planeación es pensar qué puede suceder en el futuro. La respuesta correcta sería B, orientación al futuro. ¿Por qué? Porque la planeación se caracteriza precisamente por anticipar qué escenarios puede sufrir mi negocio, qué escenarios puedo vivir si no me estoy acercando al objetivo con mis acciones. Y bueno, también de esta manera prever condiciones que puedan afectar a la empresa. Siguiente pregunta. Dice, un gerente desarrolla un plan basado en datos estadísticos y análisis de mercado, evitando decisiones basadas en intuición. ¿Qué principio de la planeación está aplicando? Bueno, aquí la respuesta correcta es B. Flexibilidad es, si nos vamos a la revisión desde la parte del concepto, pues flexibilidad no puede ser porque hablamos de que se puede modificar o cambiar o que la dureza de la materia pues es flexible, no es una característica de la materia. Bueno, objetividad, recuerden que la objetividad es lo que va a permitir centrar algo en objetivos o en cosas muy específicas a desarrollar. Y la unidad, pues, es eso, ¿no? Es una parte de algo o es un todo que tiene varias partes. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, objetividad. Sin duda, el principio de objetividad, que lo revisamos ahorita, es el que implica que la planeación debe de basarse en información verificable y un análisis racional. Siguiente pregunta. Dice, una organización modifica sus estrategias debido a cambios inesperados en el entorno económico. Pregunta, ¿qué principios de la planeación se está aplicando? La respuesta correcta es B. Recuerden que es lo que yo les decía, la flexibilidad es lo que permite ajustar los planes ante cambios del entorno sin perder el objetivo. Pregunta número 4. Dice, el análisis FODA dentro del proceso de planeación corresponde a la etapa de, recuerden que identificar las fortalezas, las oportunidades, es siempre parte del diagnóstico. Entonces, aquí la respuesta correcta sería B, diagnóstico del entorno. Última pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la importancia de la planeación en la administración? Bueno, recuerden que la planeación no elimina la incertidumbre, pero sí reduce el uso de recursos de manera eficiente.
Por lo tanto, la respuesta correcta es B. Tendría que ser ese facilitador para que la toma de decisiones y eh, pues de alguna manera los recursos que tenemos puedan ocuparse de manera óptima. Hablamos de tecnológicos, recursos humanos, recursos materiales, para que sepamos que, bueno, aquí estamos hablando de todos los recursos se tienen que optimizar. Y bueno, ese es un tema muy corto, muy sencillo, pero sí es algo elemental dentro de la parte de la administración. Si requieren profundizar en el tema, con mucho gusto podemos brindarles bibliografía complementaria. Pueden contactarnos a través de nuestros distintos medios. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la atención prestada a esta temática y nos vemos en la siguiente.